Química de las arcillas. En general, una arcilla se puede definir como un material que exhibe plasticidad cuando se mezcla con una pequeña cantidad de agua. De hecho, la importancia de su estudio radica en base a los siguientes aspectos. En primer lugar, existen arcillas comerciales las cuales se añaden a los fluidos de perforación para dar viscosidad y controlar filtrado, destacándose ella la bentonita de alto rendimiento y arcillas organofílicas. Y en segundo lugar, existen arcillas presentes en casi todas las rocas sedimentarias, las cuales reaccionan con los fluidos de perforación, cuya fase continua es el agua, causando grandes problemas como ensanchamientos de hoyo, derrumbes y control reológico. Vale destacar que los componentes básicos de las arcillas son tetraedros de sílice y octaedros de aluminio, dispuestos en una estructura laminar. Vale destacar que las láminas se unen compartiendo oxígeno, tal como denotamos en la imagen presente a continuación. Ahora bien, las arcillas se clasifican de acuerdo a la composición mineralógica que ésta presente, formando por supuesto capas, tales como esmectitas, mejor conocida como morrillonita, hilitas, caolinitas y cloritas. A su vez, pueden presentar capas mezcladas o también podemos conseguir arcillas que forman cadenas como atapurguitas y cepiolitas. En cuanto a la esmectita, podemos decir lo siguiente. En ellas, el hierro y el magnesio típicamente reemplazan al aluminio y el aluminio típicamente reemplaza a la silicona. Estos reemplazos o estas sustituciones causan desbalances en las cargas de la estructura, ocasionando que las láminas de esmectitas se carguen negativamente. A su vez, esta carga ocurre en la superficie lisa de las láminas o en el área llamado plano basal. Finalmente, los cationes se adhieren a esta superficie cargada negativamente. Vale destacar que el tipo de catión predominante determina el tipo de hidratación que la arcilla va a sufrir. La hilita estructuralmente es similar a la esmectita, pero la sustitución de aluminio por sílice en el tetraedro de sílice crea una mayor deficiencia de carga. Vale destacar que esta deficiencia la satisfacen los iones de potasio localizados entre las unidades sucesivas de arcilla. Ahora bien, la hilita es esencialmente inerte al hidratarse. Los fluidos de perforación tratados con potasio son especialmente exitosos al estabilizar lutitas que contienen grandes cantidades de hilita. La caolinita se compone de una lámina de sílice y de una lámina de aluminio, donde los átomos que componen su estructura se combinan casi completamente, resultando en una superficie con carga neutra, proporcionando muy poca expansión o hidratación de la estructura. En cuanto a la clorita, esta es similar a la bentonita, mejor conocida como esmectita o morrillonita, excepto que tiene una capa de hidróxido de magnesio entre las láminas de arcilla. Esta capa neutraliza las cargas en la superficie, lo que hace que la clorita no se expanda cuando se hidrata. En cuanto a las capas mixtas, podemos decir que las arcillas con capas mixtas se forman por la alteración de los diferentes minerales arcillosos. Esto consiste en variedades intermediarias de los otros 5 grupos. Las arcillas con capas mixtas usualmente son una combinación de las arcillas del tipo hemectita e hilita. A su vez, la proporción de las capas que se hinchan y las que no se hinchan determina la expandibilidad de este tipo de arcillas. En cuanto a la tapurguita, podemos decir que la estructura de los cristales de tapurguita
consisten en conjuntos de agujas dispuestas irregularmente que son huecas. Cuando se mezclan fuertemente con agua, los conjuntos se separan en agujas individuales. Cabe destacar que las agujas individuales luego se juntan formando un cepillo. A su vez, esto proporciona un efecto viscosificante en el agua. Ahora bien, como la viscosidad es en una suspensión de Atapuerquita depende más de la interferencia mecánica que de las fuerzas electrostáticas, ella se utiliza como un agente de suspensión en agua salada. Y finalmente, la cepiolita es similar a la Atapuerquita en estructura y química. Ahora bien, los fluidos con cepiolita han sido utilizados en pozos geotérmicos principalmente por las altas temperaturas, las cuales no afectan sus propiedades. Estados de las arcillas. En primer lugar debemos definir lo que sería el agregado. El agregado es cuando las láminas de arcillas están colocadas paralelas unas de otras, parecido a un mazo de baraja. Las arcillas existen en este estado cuando no están hidratadas, aunque suspensiones de arcillas pueden ser o pueden estar en estado agregado. En cuanto a la dispersión, podemos decir que esta ocurre cuando las láminas de arcilla se separan. Si las láminas de arcilla no se dispersan o no se acomodan en una orientación cara a cara, se dice que están agregadas. Es decir, se habla de dispersión cuando las capas o cuando las láminas de arcilla se separan cuando son hidratadas. En cuanto a la floculación, esta ocurre cuando las láminas de arcilla se atraen unas con otras eléctricamente. Ahora bien, el área predominante de atracción son los bordes de las láminas de la arcilla. Estos se consideran cargados positivamente frente al plano basal, que está cargado negativamente. En cuanto a la desfloculación, es el proceso inverso de floculación, es decir, cuando las partículas de arcilla se mantienen geométricamente independientes y disociadas de las partículas adyacentes. Esto se logra a través de dos opciones. En primer lugar, adicionando agentes desfloculantes y en segundo lugar, adicionando estabilizadores de temperatura o, como alternativa, diluir un fluido de perforación. En líneas generales, podemos presentar en la siguiente lámina cómo se presentan las capas de arcilla en los diferentes estados previamente mencionados. Por ejemplo, podemos observar en esta parte el estado de agregación donde cada lámina está cara a cara, en la dispersión donde cada lámina se ha separado, la floculación en la cual podemos ver que existe un acercamiento entre las láminas que pueden ser borde a cara o borde a borde, o la desfloculación que sería lo contrario a la floculación. Es importante determinar o definir o indicar que todos los productos deben controlar para evitar el desbalance. Se controla con intercambio de valencias. Ahora bien, en cuanto al mecanismo de hidratación, podemos decir lo siguiente. Dos fuerzas llevan las moléculas de agua hacia la superficie de la arcilla, bien sea ósmosis y los puenteos de hidrógeno con la superficie del silicato. Existe una capa delgada o capa de partículas parcialmente hidratadas y positivamente cargadas. Es la que se denominan cationes. Ahora bien, estos cationes están compuestos principalmente por sodio, calcio, magnesio o potasio. Seguidamente, a medida que las arcillas se hidratan, estos cationes se disocian de la superficie de la arcilla. Ahora bien, como las partículas cargadas positivamente flotan en el agua alrededor de la arcilla, estas ayudan a aumentar la fuerza repulsiva entre las láminas de la arcilla, lo que permite que entre más agua. Es importante resaltar que el efecto de este proceso es que las láminas de arcilla son apartadas y rodeadas por varias capas de moléculas de agua. Esto da como resultado el efecto viscosificante que se observa cuando se agregan bentonitas en agua fresca. Es decir, cuando una bentonita seca es hidratada
por agua fresca. Aquí también denotamos el mecanismo de hidratación de una manera visual, donde podemos obtener una esmectita o morrillonita cuyo elemento químico puede predominar, bien sea el sodio o el calcio. En el caso de que tengamos una morrillonita de calcio, la expansión de esta arcilla, al ser hidratada, va a ser mucho menor que si existiera un predominio, vamos a decirlo así, de morrillonita de tipo sódica, la cual genera una mayor expansión. En el caso de la bentonita, cuando hablamos de una bentonita de alto rendimiento, hacemos mención a lo que sería la morrillonita de tipo sodio o de morrillonita sódica. A continuación, denotamos un pequeño recuadro donde se presenta la reactividad de las arcillas, dependiendo por supuesto de la composición mineralógica que mencionamos anteriormente, destacando la mayor capacidad de intercambio catiónico, como se denomina CEC, en la morrillonita o esmectita, como también se le conoce. En este recuadro podemos observar brevemente el grupo, en este sentido, en la columna izquierda, el tipo de arcilla, la cual hemos nombrado por lo menos la caulinita, la esmectita, la hilita, la clorita, entre otras, las cuales definen el tipo de estructura que tienen las láminas. Por ejemplo, la esmectita, que es la que comúnmente es la que genera más problemas en cuanto a la hidratación de estas, por supuesto, hablando de arcillas presentes en las formaciones, las cuales están constituidas por una capa 2:1, su carga es de 0.3 a 0.6, donde los principales cationes de intercambio, estamos hablando del sodio, calcio, potasio y magnesio, cuya distancia interatómica es entre 11 a 15 y su hinchamiento es variable. Finalmente, observamos la estructura de las esmectitas,